Cordial saludo. En esta actividad 3, formulación de un proyecto educativo inclusivo intercultural para la paz, se realizó un trabajo colaborativo con los docentes Lina Marcela Castaño Ramírez, Erika Viviana Esmeral Carrillo, Elsa Jimena Mendoza Castro, Ricardo Tapasco Perea y quien les habla, Francis Yolimar Ramírez Pérez. Se realizó lo estipulado en la metodología para la implementación de un proyecto educativo sociocultural desde el modelo pedagógico de gestión extensionista universitaria GAINSA 2012, donde se pueden identificar la fase de diagnóstico, la fase de organización del proceso, la fase de planificación, la fase de ejecución, la fase de control y evaluación. Se le dio el nombre del proyecto como Estrategias y herramientas para estudiantes con discapacidad visual en el entorno educativo. ¿Por qué lo elegimos? Datos del censo de DANE 2020 en Colombia, aproximadamente el 4.1 de la población tiene alguna forma de discapacidad visual, lo que equivale a cerca de 2 millones de personas. De esta cifra, alrededor de 11.000 estudiantes en instituciones educativas presentan algún grado de dificultad visual. Estos problemas visuales perjudican el rendimiento académico y la salud de los estudiantes. En la fase de diagnóstico se planteó la siguiente problemática: cómo implementar estrategias y herramientas educativas en el aula para garantizar el éxito de aprendizaje académico en los estudiantes con discapacidad visual. Para esto se realiza primero que todo una caracterización que incluye recolección de datos por medio de cuestionarios y entrevistas a los padres de familia para obtener información sobre antecedentes médicos y observaciones sobre el comportamiento visual de sus hijos, a los docentes para conocer las dificultades observadas en el rendimiento académico y la conducta de clase, a los estudiantes de acuerdo a su edad para que den a entender cómo es su salud visual. Observación directa: la observación del comportamiento de los estudiantes en el aula y en otras actividades escolares. Análisis de datos: analizar la información recolectada para identificar patrones o señales de dificultades visuales. Identificación de las necesidades: eh, analizar primero que todo el entorno físico, cómo está la iluminación, la cantidad de luz en las aulas, en los pasillos, en las áreas comunes. La señalización: las señales y letreros deben ser claros y legibles. La distribución del mobiliario: asegurar que los asientos sean fácilmente reconfigurables para facilitar el acceso y la proximidad a la pizarra. Materiales didácticos: evaluar la disponibilidad de materiales adaptados como los textos en braille, los libros con letra grande, los recursos digitales accesibles. También como el recurso impreso en las copias, qué tamaño de letra, si es el adecuado para cada estudiante. Análisis del entorno educativo. Análisis del entorno social y educativo. Revisar si los docentes han tenido algún tipo de capacitación o formación sobre cómo identificar y apoyar a los estudiantes con dificultades visuales. La inclusión: observar la integración de los estudiantes con dificultades visuales en actividades escolares y extraescolares. Interacciones sociales: evaluar si los estudiantes con dificultades visuales están socialmente incluidos y se sienten apoyados por sus compañeros. Los certificados médicos: consultar los expedientes médicos de los estudiantes que están almacenados en la institución o aquellos que son proporcionados por su acudiente. Establecer prioridades para prever la población. Con todo lo anterior, se identifican los casos, se clasifican a los estudiantes según el tipo y el grado de dificultad visual, determinar las necesidades específicas de cada estudiante para adaptar el entorno educativo. A continuación, vamos a hablar de la fase de organización de nuestro proyecto. Consta de 3 puntos muy elementales, como son el contexto local, los actores involucrados y las responsabilidades de los actores.
El contexto local, geográfico y demográfico, como es la ubicación, población estudiantil y la infraestructura escolar. Es una escuela que está ubicada en el departamento del Casanare, en la parte urbana. Cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 400 estudiantes. Entre ellos hay 9 que tienen discapacidad visual. Su infraestructura escolar consta de 11 aulas de clase, un laboratorio de informática, una amplia biblioteca con la que en la que se encuentran algunos audiolibros y mucho material de apoyo. Bueno, en relación con los recursos disponibles con los que cuenta la escuela, son elementos tecnológicos, cuentan con acceso a Internet, hay un equipo de docentes de 14 docentes, teniendo en cuenta el docente de apoyo pedagógico en educación especial o en educación inclusiva. Algunos materiales con los que ellos cuentan en este momento son algunos libros en braille o algunos audiolibros disponibles en la biblioteca. Cabe resaltar que este material pedagógico no es suficiente para cubrir todas las asignaturas. Vamos a identificar algunas necesidades, como son la necesidad de mejorar la señalización del braille y la accesibilidad física en ciertas áreas de la sede de la escuela. Eh, Tienen como necesidad prioritaria un profesional que maneje el lenguaje de braille. eh, Tienen otra necesidad, eh, que requieren de que los docentes se estén capacitando periódicamente eh, sobre el uso de las tecnologías y estrategias inclusivas. Otro recurso, otra necesidad que tiene la escuela eh, es que necesitan de más material pedagógico que sea adaptado y dispositivos tecnológicos para que los estudiantes con discapacidad visual eh, puedan acceder a ellos y se les facilite o se les mire el aprendizaje, ¿sí? Como son libros con texturas eh, o láminas con alto relieve, etcétera. Bueno, en esta fase de organización, los actores involucrados y sus roles tenemos como son los directivos docentes y administradores, que a su vez tienen como función liderar la iniciativa eh, de la inclusión, eh, asignar presupuesto para la compra de aparatos tecnológicos y materiales adaptados, promover una cultura escolar inclusiva. Eh, Otras acciones adicionales de estos actores, como organizar reuniones con el comité de inclusión, facilitar la accesibilidad física y tecnológica en la clase y hacer seguimiento a los docentes en relación a la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Tenemos otro actor muy importante que es el docente. La mayoría les corresponde elaborar lo que es el documento PIAR, ¿sí? Que es el documento relacionado a la discapacidad del estudiante, ¿sí? Porque decimos que el estudiante de aula es el que conoce o el que tiene más acercamiento al estudiante o a la población con discapacidad. El docente debe participar en programas de capacitación continua, debe implementar prácticas de enseñanza inclusiva, utilizar y eh, fomentar herramientas y estrategias educativas que sean adaptadas a la población con discapacidad visual. Tenemos también otro actor muy importante que es el docente de apoyo, quien a su vez hace seguimiento y acompañamiento al docente de aula, asegurándose que las actividades o que esté implementando actividades con la población eh, discapacitada con discapacidad visual.
Tenemos otras acciones que debe realizar lo que es el docente de apoyo o especialista en educación especial, como es colaborar con la creación de planes educativos individuales, asesorar en la adquisición y el uso de tecnologías asistidas y estar en continua información con la familia. Como principal actor tenemos el estudiante con discapacidad visual. Una de sus acciones o responsabilidades es participar en su proceso de aprendizaje, expresar sus necesidades y dificultades. Hay otras acciones como son utilizar los recursos proporcionados por la institución, colaborar con sus compañeros y profesores. Tenemos la parte de la comunidad y las organizaciones locales que están encargadas de apoyar las iniciativas de inclusión educativa, ofrecer recursos y oportunidades de capacitación adicional y organizar eventos eh, para, para la recaudación de fondos. También contamos con estrategias de algunas organizaciones, como son convocar a reuniones a los actores involucrados para presentar el diagnóstico y el plan de acción, establecer un cronograma de actividades y reuniones periódicas con el comité de inclusión, capacitar o invitar a docentes y directivos docentes a talleres sobre estrategias inclusivas y el uso de tecnologías asistidas. Se debe realizar monitoreo y evaluación, establecer los indicadores del éxito y métodos de evaluación para medir el progreso y la implementación, realizar los ajustes periódicos eh, obtenidos relacionados a los actores involucrados. Con respecto a la fase de planificación, bueno, pues como primera medida tenemos nuestra justificación. Tenemos que un autor como Buscaglia en 1990 pues, afirma que las personas con discapacidad, su autoconcepto, su percepción, se desarrolla de la misma manera que se desarrolla, digamos, la percepción de las personas sin discapacidad. Sin embargo, él pues, nos explica, nos expone que a menudo reciben influencias negativas y pues en consecuencia experimentan desvalorización y frustración en sus relaciones interpersonales, pues y esto desde tempranas edades, ¿no? Desde su infancia. Entonces, debido a estas circunstancias, pues se cree que las personas con discapacidad tienen más probabilidad de desarrollar autoconceptos negativos, ¿sí? En diferentes contextos, ¿sí? Entonces, pues, por lo anterior, se hace estrictamente necesario, digamos, el diseño y la implementación de estrategias educativas, estrategias pedagógicas que le permitan a los estudiantes con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, el pleno desarrollo de sus capacidades, pues garantizando el logro de las competencias, pues digamos, todas las capacidades, desarrollarlas dentro del marco educativo. Eh, Continuamos con nuestra fase de planificación y en este punto pues tenemos tres fases definidas. Como primera medida tenemos los objetivos. Tenemos que identificar los factores de contexto, tales como clima de aula y cultura escolar, que influyen de manera positiva en el aprendizaje de estudiantes con discapacidad visual. Sabemos que tenemos una percepción muchas veces negativa con respecto a las personas con discapacidad, tal vez por preceptos que tenemos, ¿sí? Paradigmas que se han formado en torno a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿sí? Entonces, digamos que generar un buen clima, fomentar, digamos, un buen ambiente de aula va a ser muy positivo para la población con discapacidad, en este caso, pues, para los estudiantes con discapacidad visual. Como segundo objetivo, tenemos reconocer las áreas o dimensiones que se deben considerar en la evaluación diagnóstica integral de estudiantes con discapacidad visual, ¿sí? Digamos que todos los estudiantes no cuentan con el mismo grado de discapacidad visual, entonces tenemos que nosotros, digamos, primero caracterizar de qué manera vamos a abordar las diferentes tipos de discapacidades que existen con respecto a lo visual.
En la segunda fase tenemos pues el diseño, que aquí es donde planteamos, digamos, eh, todo ese marco, esas estrategias, esa estructura, digámoslo así, para que este proyecto pues tenga un buen desarrollo. Entonces, como primera medida, pues seleccionar y diseñar actividades como estrategia de aula, enfocadas obviamente al desarrollo y al mejoramiento de las capacidades de los estudiantes con discapacidad visual, en relación a su contexto, a su condición personal y pues bueno, posterior a ello sus propias necesidades. Se hace necesario también el reconocimiento de recursos de apoyo de aprendizaje y tecnologías que favorezcan o que impacten de manera positiva y significativa eh, pues, la comunicación, el aprendizaje, la socialización de la población pues, con discapacidad visual. Y como tercera fase tenemos el cómo evaluar. ¿Cómo vamos a evaluar este tipo de población? Pues lo primero que debemos hacer es identificar los instrumentos y procedimientos de evaluación que permitan, obviamente, el posterior, eh, el mejoramiento de las necesidades de apoyo de orden educativo, pues derivadas, obviamente, de la discapacidad visual. Entonces, una evaluación efectiva para este tipo de población, pues obviamente enmarca muchos elementos que debemos también direccionar a que eh, podamos potenciar todas las capacidades de nuestros estudiantes con discapacidad visual. De igual manera, el diseño de actividades, nosotros para este proyecto propusimos una serie digamos, de actividades o de estrategias que podemos usar en el aula y pues esto pues obviamente va enfocado al mejoramiento continuo de nuestros estudiantes con discapacidad visual. Tenemos dos autores que son Tren and Tran en 1997. Ellos básicamente lo que nos explican es que la audición y el tacto, que son dos sentidos que tenemos, pues normalmente no están tan desarrollados si la ceguera del estudiante no comienza durante la infancia, lo que quiere decir que estos dos sentidos son mucho más desarrollados si el estudiante nace con discapacidad visual, más que si lo desarrolla en la adolescencia, ¿sí? Entonces, estos estudiantes, digamos que desarrollaron ceguera, estrabismo, algún tipo de discapacidad visual durante su adolescencia, no tienen la misma habilidad de leer, de leer braille, ¿sí? Ni escribir braille, obviamente. Entonces, eh, obviamente, las actividades deben estar ajustadas al grado de discapacidad visual que tenga mi estudiante, ¿sí? No es lo mismo un estudiante que nace con discapacidad visual y que ha tenido, digamos, todo un bagaje, un recorrido, una exposición frente a todo lo que son las estrategias ya antes mencionadas, el braille, el relieve, todo esto, que un estudiante que digamos que lo desarrolló en su adolescencia o en la adultez que no van a tener el mismo impacto. Y pues esas estrategias no nos van a ser, digamos, muy útiles con este tipo de estudiantes. Entonces, algunas de las actividades o estrategias, digámoslo así, herramientas más que todo, pues el docente en el aula lo que puede hacer es grabar los textos o pedirle a un compañero o nombrar un tutor o una serie de estudiantes, pues que graben los textos y que de esta manera, de manera auditiva, sea mucho más fácil para los estudiantes con discapacidad visual pues acceder, digamos, a los textos, a las temáticas, a todos los componentes que estemos desarrollando en ese momento. El uso de podcast. Hoy por hoy tenemos miles de recursos tecnológicos en línea, entonces podemos sacar provecho de los podcasts donde el estudiante lo descargue en su celular, en su dispositivo móvil y posterior a ello lo pueda escuchar cuantas veces sea necesario, ¿sí? En el caso de los estudiantes con baja visión o con estrabismo, son estudiantes, digamos que eh, requieren un tipo de estrategias especiales en el aula. Digamos que son estudiantes que por lo general deben estar ubicados estratégicamente en el aula. Por lo general son estudiantes que se ubican en los primeros puestos. Y pues otro tipo de estrategias es pues obviamente las fuentes mucho más grandes, ¿sí? En el momento de proyectar algo, pues obviamente aumentar un poco los tamaños de todos los elementos, ¿sí? Entonces, también de manera importante, nombrar un tutor o un monitor digamos,
digamos, le ayude a este estudiante, ¿sí? Con todo lo referente a lo que se está viendo en ese momento. Bueno, y finalmente, pues el uso de las TIC, que pues, como ya lo había mencionado, las TIC son, digamos, una herramienta muy valiosa que tenemos hoy por hoy, en donde pues, le podemos sacar mucho provecho. Hay una herramienta que se basa en la tifloterapia, perdón, la tiflotecnología, y un gran ejemplo de esta tiflotecnología puede ser, por ejemplo, los lectores que tenemos en algunos computadores, ¿sí? Es un software que vamos a instalar en el computador y pues que utiliza un sintetizador de voz y a medida de que yo vaya avanzando, pues él me va a leer y me va a dar toda la información que esté en la pantalla en ese momento, ¿sí? Entonces digamos que son estrategias que podemos implementar en el aula y pues van a causar un gran impacto en nuestros estudiantes con discapacidad visual. Bueno, entonces continuamos con las fases de ejecución y las rutas de acción. En este entorno educativo necesitamos implementar estrategias y adaptaciones para facilitar la comprensión, una evaluación diagnóstica, identificando las necesidades individuales a través de las evaluaciones y diagnósticos especializados. En las rutas de acción podemos seguir las siguientes, pues podría ser formación docente, capacitados con enfoques pedagógicos inclusivos y también interculturales, lógicamente, desarrollando habilidades de aula para abordar la diversidad en la misma. En el entorno educativo necesitamos implementar estrategias y adaptaciones, un diseño curricular, revisar y adaptar el currículo para reflejar la diversidad cultural y lingüística, incorporando temas de paz, derechos humanos y ciudadanía. Desarrollando materiales educativos, interculturales y muy accesible, claro está, para los estudiantes. Actividades extracurriculares, organizar eventos culturales y festivales que celebren la diversidad y la participación estudiantil. También necesitamos la colaboración comunitaria, un ambiente escolar, crear un ambiente escolar seguro, acogedor y respetuoso para todos. Desarrollar políticas y protocolos para abordar el acoso y la discriminación. Por último, eh, tenemos la evaluación, y pues el seguimiento del proyecto, que en la evaluación y el seguimiento podríamos desarrollar los indicadores y las herramientas de evaluación para medir el impacto que tuvo pues el proyecto. Realizar un seguimiento y un monitoreo muy regular para ver el progreso. Ajustar y mejorar el proyecto según sea pues necesario. Bueno, yo les voy a hablar acerca del control y la evaluación de nuestro proyecto. ¿Qué efectos esperados? ¿Cuáles son los efectos esperados y cuáles son los indicadores? Entonces, vamos a hablar de los efectos esperados. El primer efecto es la implementación efectiva de herramientas y recursos educativos accesibles que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad visual. Entonces, ¿qué herramientas se utilizarán para que los efectos que arroje sean los esperados con estos chicos? Entonces, son herramientas estratégicas que van enfocadas en cada uno de ellos. Mayor participación y rendimiento académico de los estudiantes con discapacidad visual. Entonces, este proyecto lo que nos va a ayudar es a que los niños participen, eh, interactúen con las actividades que se les tienen planeadas. Reducción de actitudes discriminatorias y aumento del sentido de pertenencia entre todos los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que estos chicos no sean discriminados de ninguna manera, al contrario, sean incluidos, se maneje la parte inclusiva, que todos seamos iguales. Creación de un entorno escolar inclusivo que promueva el respeto y la valoración de la diversidad. Entonces, ¿qué queremos? Que haya inclusión, que todos los niños los veamos como niños normales, que sean niños que no tengan diferencia alguna. Desarrollo de habilidades de comunicación y colaboración entre estudiantes con y sin discapacidad visual.
Entonces, este proyecto nos ayuda a que los niños mejoren sus habilidades de comunicación, que haya más interacción entre ellos. Promoción de comprensión y el respeto por las diferentes culturas y capacidades. Entonces, recordemos que todos tenemos una cultura diferente porque venimos de diferentes partes. Cuando hablamos de diferentes partes del país o diferentes pueblos, municipios, entonces hay que respetar pues cada cultura que cada niño trae de su casa. Fomento de una cultura de paz y convivencia armoniosa en el entorno educativo. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que los niños se sientan bien, que estén tranquilos, que se sientan en armonía, en paz, tranquilidad, desarrolle cada actividad y lo hagan con la satisfacción, no por miedo, no porque me toca hacerlo, sino porque de verdad le nazca de corazón realizar cada actividad de este proyecto. Ahora les voy a hablar de los indicadores. El primer indicador es número y porcentaje de estudiantes de diversas orígenes culturales y capacidades que participan en el proyecto. Entonces, ahí con este indicador vamos a mirar el porcentaje de estudiantes que tienen diferentes culturas y capacidades para participar. Disponibilidad y uso de materiales educativos adaptados para estudiantes con necesidades especiales. Entonces, la disponibilidad, entregarles a ellos y usarlos de una manera adecuada para que cada niño sirva, para que cada niño mejore o interactúe más con las actividades que se les muestran. Número de actividades y eventos que promuevan la diversidad cultural. Como les decía ahorita, nuestro proyecto también está basado en la interculturalidad, ya que todos somos diferentes, pero en cuanto a realizar actividades, en cuanto a estar todos reunidos, seamos uno solo. Frecuencia y calidad de las interacciones entre estudiantes de diferentes culturas. Cambios en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, ¿qué queremos? Que los niños mejoren, que los niños, estas actividades planteadas en este proyecto les sirvan para mejorar en las fallas que tengan. Encuesta de satisfacción entre estudiantes, padres y profesores. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro proyecto sí se llevó a cabo? Sí sirvió de manera adecuada para cada uno, pues con una encuesta donde cada niño va a mostrar o va a reflejar lo que aprendió. Medición del impacto del proyecto en la comunidad como reducción de conflictos y aumento en la cohesión social. Entonces, lo que se quiere con este proyecto es que el impacto sea fuerte, sea grande, sea de bien para ellos, para que mejoren. Planes para la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Entonces, que este proyecto no sirva solo para un momento, sino que nos sirva a largo plazo, que lo podamos utilizar para hacer otro tipo de actividades. Fuentes de financiamiento y su estabilidad y fortalecimiento de las capacidades institucionales para mantener y expandir el proyecto. Entonces, este proyecto nos da pautas para fortalecer capacidades muy grandes para mantener el trabajo con los niños. Entonces, no es solamente llevar un proyecto para que los niños no les quede nada, sino que para que este proyecto nos sirve es para que los niños den un paso más adelante en cuanto a conocimiento, en cuanto a actividades, en cuanto a pedagogía, en cuanto a lúdica y en cuanto a relaciones interpersonales.